Estamos en el laboratorio de genómica del cáncer. Lo importante ahora es platicar acerca del genoma, cómo se da precisamente el cáncer de mama primordialmente. Ya lo escuchábamos de los especialistas, cáncer de mama de las primeras causas de muerte en nuestro país en el sector femenil y además por cifras interesantes a nivel mundial. Y hoy es muy bueno platicar de este tema y se encuentra el especialista con nosotros. Agradezco al doctor Alfredo Hidalgo Miranda, él es subdirector de investigación básica del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Doctor, gracias por platicar con Código Salud. Buen día. Buenos días y bienvenidos. Muchísimas gracias. Hablar de la genómica del cáncer enfocado al cáncer de mama, ¿cómo lo podemos entender? ¿Cuál es la situación actual para que las personas comiencen a manifestar este tipo de neoplasia tan común entre la población femenil de nuestro país? Bueno, tenemos que entender que desde hace aproximadamente unos 20 años, gracias al desarrollo de la tecnología, hemos podido analizar mejor cuáles son las alteraciones genéticas que se requieren para que una célula normal se transforme en un cáncer. Y si algo hemos aprendido es que el cáncer es una enfermedad del genoma. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo largo de la vida de una persona, cualquiera de nosotros, por el simple hecho de envejecer, se van a ir acumulando mutaciones en nuestras células. Estas mutaciones, si suceden en genes que no controlan la división celular, que no controlan la forma en que se dividen estas células, pues no provocan ninguna enfermedad que requiera un cuidado particular. Pero si caen en genes que sí controlan los procesos de diferenciación celular, de cómo se dividen estas células, la célula pierde el control de cómo empieza a crecer y a dividirse y empieza a generar una masa tumoral. Entonces, lo que sabemos en la actualidad es que el cáncer en realidad surge por esta acumulación de mutaciones a lo largo de nuestra vida. Pero hay una razón o varias razones específicas para que se propicie o se genere esta mutación. Digo, no necesariamente cualquier persona, cualquier mujer, específicamente hablando de cáncer de mama, lo va a generar. En efecto, el cáncer de mama y el de ovario particularmente lo podemos dividir en dos grandes grupos. Uno es las mujeres que tienen un componente hereditario. Esto es el menor de los casos. Se habla que el 100% de los casos, aproximadamente el 5% de estos casos, tienen una mutación en dos genes particularmente que se llaman BRCA1 y 2, en donde hay un componente claro. Si tú ves una familia en donde tienes una paciente con cáncer de mama menor de 40 años, si el tumor fue bilateral en las dos mamas, si su mamá o alguna de sus hijas presentó la enfermedad, si ves este componente hereditario, esto te hace sospechar que esa paciente nació con una mutación, con una alteración genética que la predispone a padecer la enfermedad a una edad muy temprana. Eso se puede detectar y se puede hacer algo en consecuencia, incluso para evitar que surja la enfermedad. Existen pruebas genéticas para determinar este tipo de mutaciones, pero hay que entender claramente que es un sector muy, muy bajo del total de los tumores de mama. La realidad es que en el 95% restante no tenemos realmente una causa específica por la cual nosotros podamos decir hay que evitar tal alimento, tal exposición para evitar que surja el cáncer de mama. De ahí la necesidad de entender estos mecanismos moleculares básicos para tratar de buscar cuáles son estas causas que provocan la enfermedad. En este momento desafortunadamente todavía no las conocemos, para entender mejor la enfermedad y en un momento dado tal vez poder evitar. Por eso existen casos en algunas familias mexicanas que de repente nadie presenta algún tipo de neoplasia, específicamente cáncer de mama, y de repente una mujer en la familia lo padece. Eso lo conocemos como casos esporádicos, Ajá, que son la mayor parte de los casos, que si tú ves el análisis familiar no hay ningún antecedente previo y de repente alguien en la familia exacto. es diagnosticado o es diagnosticada con cáncer de mama. Exactamente. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo como investigación es enfocarnos a esos tumores, a pesar de que también hacemos investigación en cáncer de mama hereditario, lo que estamos haciendo es estudiar los tumores que surgen de forma esporádica y los estamos analizando en una gran cantidad de pacientes mexicanas. Esto con la finalidad de entender cuáles son estos cambios moleculares, de ver cuál es la firma genética de las mutaciones que se presentan en tumores de mama de pacientes mexicanas, y esto con la finalidad además de entender los mecanismos genéticos y biológicos por los cuales surge la enfermedad, tratar de buscar posibles causas. Y eso se hace en estos laboratorios. Así es. Por ejemplo, en el que estamos ahorita. Exactamente. En este laboratorio y en este instituto, en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, nuestro principal objetivo es aprovechar el gran avance que se ha dado en las ciencias genómicas para el cuidado de la salud. Y hay que decir que una de las áreas de la medicina que más se ha beneficiado de la genómica es precisamente el cáncer.
¿Por qué? Porque ya vimos que se puede aplicar para identificar factores de riesgo hereditario, para entender mejor la enfermedad en un contexto esporádico, pero adicionalmente también en el cáncer existen actualmente metodologías en donde podemos analizar el genoma de un tumor e identificar alteraciones particulares para las cuales ya hay un fármaco. Y esto también está revolucionando el tratamiento oncológico, porque ya sabes que si ese tumor tiene una alteración particular, le puedes dar un fármaco específico que solo va a atacar esa célula. Y eso es lo que ustedes hacen aquí en el instituto, es decir, entender exactamente la evolución, digamos, desmenuzar un tumor mamario para conocer exactamente con exactitud qué lo originó, qué lo causó, cuál es su evolución. Y con esto colaborar, por ejemplo, con la industria farmacéutica para el desarrollo de fármacos y tratamientos. Exactamente. Nuestro abordaje es por dos vías. Una, como te dije, entender la situación básica de por qué surge la enfermedad, pero adicionalmente esta investigación básica, al final del día el genoma tú le puedes preguntar distintas cosas, desde por qué muta, desde cómo muta, pero también puedes sacar esta información que es muy útil. Esto lo estamos haciendo en colaboración, no lo podemos hacer nosotros solos, dependemos de nuestros colaboradores clínicos en el Instituto Nacional de Carcerología o en el FUCAM, por ejemplo, con quien tenemos colaboración, con colaboraciones internacionales que nos permiten preguntarle al genoma distintas cosas. Una de ellas es precisamente estas mutaciones para las cuales ya hay fármacos, en donde también tratamos de colaborar con la industria farmacéutica para tratar de identificar, por ejemplo, la frecuencia de mutaciones de esos que están asociadas a esos fármacos específicos y de esta forma contribuir al cuidado de la salud. Si hay una colaboración, porque entiendo que la industria farmacéutica como tal, pues también hace investigación, destina una cantidad impresionante de millones de pesos o de dólares en estos casos para poder obtener información específica y así logren desarrollar un fármaco o un tratamiento específico. Pero ustedes coadyuvan porque ustedes también tienen, digamos, la infraestructura para hacerlo. Exacto, y fundamentalmente esta época, en la actualidad en la oncología se vive lo que conocemos como la época de la terapia dirigida. Como ya te dije, un fármaco específico para una mutación. Pero para saber qué paciente es susceptible de ser tratada, necesitamos analizar el tumor y encontrar esa mutación. Y es ahí donde entra la colaboración con las farmacéuticas. Ellas ponen el fármaco, nosotros podríamos detectar las mutaciones y de esta forma identificas mejor a las pacientes que se van a beneficiar de ese tratamiento, que además hay que decir que es extremadamente caro. Entonces no se lo puedes dar a todo mundo. Y no funciona de la misma manera para todas las mujeres. De hecho, sería inútil dárselo a una paciente cuyo tumor no tiene esa alteración. Claro, por eso los tratamientos son personalizados y como ya lo indicabas, ya son terapias blanco que le llaman, ¿no? Son directamente para tratar el asunto, las células malignas, sin hacer daño al tejido sano, que es originalmente con las terapias, por ejemplo, la quimioterapia, que es un asunto focalizado, o las radioterapias que atacaban al tumor, pero también el riesgo era hacer daño al tejido sano. Exactamente, pasamos de una época en donde la principal fuente de tratamiento sigue siendo la quimio y la radio. Son pilares fundamentales, siguen funcionando. Siguen siendo estrella del tratamiento. Exactamente. De hecho, en la actualidad el tratamiento del paciente con cáncer se fundamenta en 4 pilares. Uno es la cirugía, otro es la quimioterapia, la radioterapia y en este momento estamos entrando a lo que es las terapias blanco o terapias dirigidas y se está abriendo un 5.º pilar que es despertar el sistema inmunológico de un paciente con la inmunoterapia. Es un campo que también estamos abordando como campo de investigación aquí en el instituto y en el laboratorio en lo particular, porque ha demostrado que si tú logras despertar al sistema inmunológico, puedes incluso curar a cierto tipo de pacientes que tienen características muy Lo que pasa es que la mayoría de las personas que manifiestan algún tipo de neoplasia, cáncer de mama específico de lo que estamos platicando, bueno, el sistema inmune está reprimido. Así es. Está down, está bajo. No necesariamente en todos los casos, pero lo que sí sucede es que el tumor tiene ciertos mecanismos moleculares que a pesar de que es un objeto extraño que podría ser reconocido, el tumor secreta sustancias que hacen que el sistema inmunológico no lo ve. No lo reconoce, no lo encuentra, no lo ubica. Entonces, a pesar de que haya una respuesta sistémica buena, que es un sistema inmunitario adecuado y funcional, no ve al tumor porque como que se esconde utilizando estos mecanismos moleculares y la idea de la inmunoterapia es inhibir esos mecanismos que le permiten al tumor permanecer oculto y el sistema inmune lo reconozca y por supuesto inmediatamente digamos
acuda con los sistemas de defensa con los que cuentan, ¿no? Exactamente. Ahora, doctor, ya aprovechando que estamos aquí en el Laboratorio de Genómica del Cáncer, platíquenos un poquito acerca de cómo se llevan a cabo esas investigaciones, porque yo me imagino que traen una muestra, una biopsia, una muestra de un tumor, por ejemplo, y la empiezan a analizar en este lugar donde nosotros estamos. ¿Qué tiempo les lleva? ¿Cuántas personas participan en un estudio como este? ¿Qué tipo de equipo es con el que cuentan para lograr obtener este resultado y colaborar con el resto de los institutos, con los investigadores y con la industria? Exactamente, este es un trabajo equipo. Y fundamentalmente nuestra pieza más importante son las pacientes que acceden de forma voluntaria a donarnos una biopsia de su tumor para la parte de investigación. Evidentemente, esto se hace sin intervenir con la cuestión diagnóstica. El segundo punto que es fundamental para nosotros es todo el equipo clínico. Los que están realmente tratando a los pacientes, los oncólogos clínicos, los cirujanos oncólogos. ¿Ellos también participan? Sí. ¿Sí? ¿Vienen aquí directamente? No necesariamente, en algunos casos sí, pero por lo general ellos están en el frente directamente atendiendo a las pacientes en cirugía y nos hacen el favor, después de que ellos hacen su trabajo, si hay tejido que podamos utilizar para investigación y la paciente accede a participar después de firmar un consentimiento informado, nosotros tomamos esa biopsia de tejido y ahí suceden dos cosas. Una es que tenemos que asegurarnos que el pedazo que nos tocó o que nos dieron sea realmente tumor. Entonces lo tenemos que validar, nosotros lo traemos para acá, lo congelamos utilizando nitrógeno líquido, porque esto va a congelar las células a una temperatura muy baja y detiene esa actividad biológica. Si no hacemos eso, el tejido se echa a perder y ya no lo podemos utilizar. Entonces, una vez que lo traemos aquí al laboratorio, lo vamos a mantener en equipos ultracongeladores de menos 80 grados centígrados. Que son los que están aquí alrededor, que son los que están por aquí alrededor. Les vamos a mostrar imágenes de cómo trabajan precisamente aquí en el laboratorio. Y una vez que identificamos que sí es un tumor que nos puede servir, procedemos a romper las células de ese tumor utilizando distintos mecanismos mecánicos y químicos para sacar el genoma, el DNA de las células o algunas otras moléculas que estamos analizando. Y ya una vez que tienes el DNA de ese tumor, utilizamos tecnologías como para secuenciar el genoma de ese tumor, para que conocer el orden de las 4 bases del DNA y para identificar cuáles son las alteraciones, las diferencias que tú ves en el genoma normal de una paciente que obtenemos de sus células de la sangre, las cuales no están alteradas, contra lo que ves en el tumor. Entonces, esta tecnología de secuenciación masiva de DNA ha revolucionado el conocimiento de la biología en general y de la medicina en lo particular. En estos momentos es factible que tú puedas agarrar y secuenciar el genoma normal de una paciente y compararlo con el del tumor. Los comparas y ves realmente todo lo que ha adquirido el tumor para volverse un cáncer. Y de esta forma podemos empezar a hacer esas inferencias en el sentido de cómo las mutaciones contribuyen a la ¿Qué alteró a esas células? ¿No? ¿Qué originó? ¿Cuál es la causa de esa mutación? Todo eso se ve. ¿Qué tiempo les lleva hacerlo? Eso toma, ya llegar al análisis final de la secuencia de un tumor, pues sí toma a veces meses y pues muchas veces con los equipos que contamos aquí en el instituto tienes un tiempo de respuesta rápido, pero finalmente pues estamos colaborando con muchos otros investigadores que también hacen uso de los equipos, entonces más o menos puedes tener tiempos de respuesta de 1 a 2 meses. De 1 a 2 meses, que también ya se ha reducido. Anteriormente eran análisis que llevaban mucho tiempo. Exacto. Hoy la gran ventaja de la tecnología les permite a ustedes reducir tiempos de investigación, tener datos interesantes y coadyuvar precisamente con los resultados. Una última pregunta, doctor. ¿Qué información les arroja? Es decir, a lo mejor les arroja una serie de números, datos específicos, nosotros no los entendemos, ustedes sí. Ajá. Pero digamos en una frase coloquial, ¿qué les dice un análisis así de un tumor mamario? Te va a decir varias cosas. Recordemos que el DNA son estas 4 letras, entonces tú comparas el normal con el tumor. Lo primero que vas a comparar es si en esta posición del genoma había una A, ¿qué hay en el tumor? Y si ves un cambio por otra letra, ya ahí hay una mutación. Nosotros en la genómica tenemos que hacer un trabajo multidisciplinario con ingenieros en sistemas computacionales, con bioinformáticos, que son los que nos hacen este modelaje matemático, para de esa cantidad brutal de información, extraer información que sea útil y de relevancia clínica, como la detección de estas mutaciones que dirigen tratamiento. Definitivamente, se puede hablar del avance tecnológico, de lo sofisticado que puede ser un equipo en el laboratorio. Finalmente esto no podría llevarse a cabo sin la profesionalización que tienen ustedes los especialistas. Ustedes son las personas entrenadas, capacitadas para hacer todo este tipo de análisis. Una última pregunta, doctor. ¿Qué recomendación le hace, pues bueno,
en estos momentos muchas personas, muchas mujeres nos pueden estar viendo, sobre todo en materia preventiva, precisamente para evitar un cáncer de mama? El mensaje más común, aunque suene ya medio trillado, pero una alimentación sana, ejercicio de al menos 15 minutos intenso del día. Todos los días. Y mantener un buen peso corporal dentro de los rangos normales son lo mejor que tenemos en la actualidad para prevenir cáncer de mama, y no nada más cáncer de mama. La obesidad, el sobrepeso y la mala alimentación se ha asociado al menos a 15 tipos tumorales distintos. Así es, haya o no haya una relación genética familiares o antecedentes familiares. Importante las recomendaciones. Doctor Alfredo Hidalgo Miranda, subdirector de investigación básica del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Estamos aquí en el Laboratorio de Genómica del Cáncer. Muchas gracias por haber platicado.